Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy, pues, es muy eclesiástico, muy clerical. La renovación del episcopado mexicano. Antes del concilio y después del concilio, bueno, el concilio fue de 1958, 59 al 62, 63. El Concilio Vaticano II fue después de casi 100 años del Concilio Vaticano I. Y el Concilio Vaticano I fue después de casi 400 años del Concilio de Trento. Bueno, quizá para las personas ordinarias no entienden o no valoran adecuadamente un concilio en la iglesia católica. Un concilio se hace cuando hay un problema grave, muy grave. Y el Concilio de Trento fue para solucionar el problema de Lutero, de Enrique VIII y de todos los señores que se hicieron protestantes y que eran obispos y al mismo tiempo eran gobernantes laicos. Y por eso luego se llegó a la idea de que todos los habitantes de un reino, de una región, iban a tener la religión de su gobernante. Y, por supuesto, iban a expulsar a todos los creyentes ya fueran protestantes de los territorios católicos o los católicos de los territorios protestantes, o también hacerlos ciudadanos de segunda clase, como fue en Inglaterra. En Inglaterra hay países, bueno, la Gran Bretaña, Escocia e Irlanda, que son católicos, pero entonces los marginaron los protestantes. Es una historia muy compleja. Nosotros pensamos a veces que solo hay el bueno y el malo, y que el bueno es el de nosotros, en el caso de nosotros los católicos, y que el malo son los demás. No. Buenos y malos, católicos y protestantes, por supuesto. Y además la política, que es algo que modifica y condiciona todo lo que sucede en la iglesia. Por ejemplo, en la Edad Media, los señores gobernantes laicos y reyes, emperadores y demás eran tan poderosos que ellos ponían a los obispos de su nación. Entonces hubo una guerra religiosa intelectual sobre quién nombraba a los obispos. Naturalmente que solo podían ser consagrados por otros obispos. Pero ¿quién nombraba a los obispos? ¿Si los nombraba el rey o los nombraba el papa? Y llegaron a una conciliación que el rey propusiera a los nombres de los obispos, ordinariamente llegando a un acuerdo con el papa, y que el papa aceptaba y nombraba a los obispos. Era la querella de las investiduras, bueno, de quién impone el episcopado
a los sacerdotes, o el papa o el rey. Y cuando el rey era más poderoso que el papa, pues se lo oponía. Y cuando el papa era más poderoso que el rey, pues el papa decidía si sí o si no. Bueno, la Contrarreforma de 1517 comenzó lo de Lutero. El concilio ese de Trento fue de 1545, 43-45 a 63-65. Duró mucho tiempo porque había problemas para reunirse, epidemias, etc. Pero el ordenamiento de la Iglesia Católica, como lo conocimos algunos que ya somos viejucos y que de niños vivimos lo de Trento, pues sabemos que todo cambió, que la misa era, el sacerdote estaba volteado hacia el altar y daba la espalda al pueblo y era en latín. Por supuesto que luego se impuso que diera una explicación en la lengua de cada lugar, se llama vernácula. Pero la teología y todo estaba muy bien controlado. Bueno, ¿qué es la teología? Pues primero, la filosofía es la base de la teología. Y la filosofía, pues ya sabemos que es el amor a la sabiduría en general. La filía, sofía. La amistad hacia la sabiduría. Pero como desde Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, él hizo una estructura, una suma teológica, una síntesis de toda la teología, de todos los temas. A todos les dio una respuesta de aquel tiempo y todavía vale para ahora, usando la filosofía de Aristóteles. San Agustín, que es el otro gran faro de la Iglesia, hizo una síntesis de la fe cristiana desde el platonismo. San Agustín, pues, es del siglo IV. Santo Tomás de Aquino del siglo XII-XIII. Por lo tanto, casi pasaron 1000 años desde San Agustín hasta Santo Tomás. Pero cuando ya Santo Tomás hizo su suma de teología o suma teológica, que es un resumen de toda la fe, interpretada por el aristotelismo. Bueno, me van a decir, ¿y cuál es eso? Pero de los sacramentos, miren, la materia y la forma. Y un sacramento tiene, bueno, sacramento es todo lo que es sacro, lo que es eclesial, lo que es religioso, estructuralmente y oficialmente hablando. Pero ya luego, desde el Concilio de Trento, de hace 500 años, vamos a decir, se puso que eran solo 7 sacramentos, los que nosotros conocemos. Pero como los protestantes decían que el sacramento valía solo cuando un ministro adecuado, es decir, cuando un ministro bueno, santo, que es como una utopía o como una fantasía, el ministro era el que hacía que valiera el sacramento. Por lo tanto, si un indigno celebraba misa, su misa no valía. Y solo la misa de los santos valía. El aristotelismo lo que aclara es perfectamente todo. Voy a poner el caso de la Sagrada Eucaristía, que es lo más difícil. Aristóteles dice que todos los seres tienen una substancia, menos Dios. Una substancia es una esencia. Bueno, nosotros podemos entender las esencias
porque es la concentración de algo, una esencia de nardos, una esencia de picante, bueno, pero una esencia es lo principal, se le quita toda lo exterior, lo que es basura, y queda lo que es. Una cebolla pues no tiene esencia porque se quitan todas sí la tiene como ser, pero no la tiene como ser material porque se le quitan todas las capas a la cebolla y no se encuentra nada en el centro, por supuesto. Entonces los sacramentos valen por sí mismos, porque Cristo los impuso y Cristo es el autor de los sacramentos, y la validez de los sacramentos está en Cristo y no en el ministro. Por lo tanto, un ministro pecador, sus sacramentos valen, aunque él es indigno. Y esto es muy importante porque si juzgamos la validez de un sacramento por la santidad del ministro, pues todos los sacramentos no van a valer. Y es lo que los protestantes no entienden, porque todo lo que hagan desde esa perspectiva de la santidad del ministro, todo lo que hagan no es santo, es de un pecador. Pero como no tienen la doctrina aristotélica, algunos, entonces, si todo lo bueno depende de lo que sea bueno, de la bondad del ministro, se derrumba toda doctrina de la gracia de la salvación. Bueno, Aristóteles dijo que hay una materia. ¿De qué? De qué está hecho algo. En el caso de la Eucaristía, pues era el pan. Cuando Jesucristo hizo la última cena, era el pan, la materia, la cosa. El ministro, pues era Jesucristo. Ahí sí, santidad y todo lo que guste. El vino, la materia para la Santa Misa es el pan y el vino. El vino de uva, también luego ya se pusieron asegúnes, y en las iglesias ortodoxas el pan común y corriente, y en la iglesia católica el pan sin levadura. Y el pan sin levadura se puede volver muy manejable porque se hacen obleas. En cambio, en el pan común y corriente no. Y además, las obleas pueden ser muy manejables, y sobre todo con la doctrina de la transubstanciación, de que Cristo está en toda la hostia, en todo el vino y en cualquier fragmento del vino y de la hostia. Entonces hay que ser cuidadosos con el pan consagrado y el vino consagrado. Y luego está la forma. La forma es lo que se dice. Y lo que se dice tiene que ser lo mismo en todas partes, aunque sea en otro idioma. O más bien, lo que dijo Jesucristo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre de la nueva alianza. Entonces, las palabras de la consagración, que se llama la fórmula, la forma, lo que hace que el pan y el vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo, son esas palabras dichas en la Iglesia Católica por un ministro consagrado. En las demás religiones, dichas por quien sea, pero entonces no hay sacramento, según la doctrina pues católica, por supuesto. Por lo tanto, con el pan y el vino, el ministro ordenado bueno o malo, santo o pecador. Con la fórmula, el ordenado, en el caso de la Iglesia Católica. Y entonces se hace la transubstanciación. Trans es a través de substancia, es decir, la substancia del pan y del vino
se cambian por la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, pero sin modificar la apariencia. Entonces, en el pan consagrado y en el vino consagrado, la apariencia es la misma de que si estuviera consagrado o no consagrado. Y por eso, entonces, de ahí se saca la, vamos a decir, solidez de los sacramentos. Así como está lo de la Eucaristía, en el caso de la confesión, la materia de la confesión son los pecados. La fórmula del perdón de los pecados es lo que se manda a decir, pero en esencia yo te perdono de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ¿cuál es, vamos a decir, el sujeto del sacramento? Pues el sujeto es el que se confiesa, el penitente, que debe cumplir algunas condiciones. Esa doctrina, así tan firme, tan sólida, tan clara, tan precisa, desapareció con el Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano I, que fue a finales del siglo XIX, solo era para poner al Papa como infalible, la infalibilidad del Papa, pero solo en cuestiones de fe y de costumbres, de moral. Y allí que, por eso los 44 dogmas, solo esos son, no se pueden aumentar más ahorita, a no ser que algún papa diga otro dogma, pero ordinariamente ya no va a crecer, ya no van a aumentar los dogmas, ya llegó a su culmen. Y la formación de los sacerdotes decayó, lo digo con plena experiencia y vivencia. Todo esto del aristotelismo fue desechado y entonces se usan otras filosofías que no garantizan la seguridad de la salvación de nadie, porque todo es subjetivo, mientras que los sacramentos, según Aristóteles y Santo Tomás, son muy precisos. Aquí está el pan y el vino, aquí está un sacerdote consagrado, aquí está la fórmula, el rito se hace bien, se dice la fórmula, el pan y el vino son auténticos, no son falsos, el sacerdote es auténtico, no es falso, y la comunidad no es falsa, es una comunidad de creyentes que va a recibir la Santa Comunión. La iglesia se hace en la Santa Comunión, hace la congregación de los fieles, por obra del Espíritu Santo. Y ahora, pues, bueno, las desviaciones, darle por el lado del milagrerismo y el culto al yo. Entonces ya las misas no valen lo mismo que la celebre Juan de las Pitas a que la celebre el milagrero. El milagrero atrae a la gente y el Juan de las Pitas ya no atrae a nadie. ¿Por qué? Porque el Juan de las Pitas, si se acomoda a lo que es la liturgia, él va a poner en primer lugar a Jesucristo y él va a estar aparte, está en segundo lugar. En cambio, los milagreros y predicadores famosos, ellos están primero y la gente va a sus misas. Sus misas, no la misa de Jesucristo. Van a sus misas. Y entonces las comunidades pierden el sentido auténtico de la fe. Luego, cuando los que estudian no saben la historia de la iglesia, la historia de los dogmas,
la filosofía, por lo menos platónica, agustiniana, bueno, platónica y la teología agustiniana y la filosofía aristotélica y el tomismo, así se le llama la doctrina de Santo Tomás de Aquino, pues entonces ya van a inventar un montón de cosas o van a tratar de adaptar el protestantismo a la iglesia, y por eso va a haber las misas de sanación y va a haber los grupos carismáticos y los grupos también, vamos a decir, rancios, esos tradicionalistas, al estilo de los de la luz del mundo, etcétera. Y se radicalizan algunos aspectos y los grupos creen que la radicalización de esos aspectos los hace mejores y todos tienen que pasar por su iniciación, que ordinariamente son retiros o son encierros. Por eso. Ahora, después de casi 100 años, bueno, 60 o 70 años del Concilio Vaticano II, las corrientes filosóficas y todo el arte y la mentalidad de la gente ha cambiado terriblemente a un subjetivismo, un individualismo, un horror a formar una verdadera comunidad cristiana de fe y de amor. Porque la fe, bueno, entre comillas, pues no cuesta nada. Yo creo. Pero si mi fe me dice, perdona al que te ofende, no, yo eso no. Yo sigo creyendo, pero yo no voy a perdonar a nadie. Me hicieron mucho mal. Comparte lo que tienes. No, a mí me ha costado bastante. Esa gente floja, pues esa que trabaje o que la mantenga el gobierno, ahora la puede mantener el gobierno. ¿Sí? La política, no, eso es muy sucio, muy feo. Pero si me meto de político, pues vénganos tu reino. Bueno, porque la fe, esa fe, vamos a decir, populachera, esa fe corriente, esa fe vulgar, no tiene moralidad. Entonces, la fe, esa común y corriente, es permisiva. Yo puedo hacer lo que yo quiera y al cabo me puedo confesar y Dios me perdona todo. Y como decía, no nos voy a vaciar el costal para volverlo a llenar, por supuesto. Porque no entienden lo que es el sacramento de la reconciliación. No lo entienden o no lo quieren entender, por supuesto. Pero últimamente, como hubo las guerras pues en Europa y esas guerras descontrolaron la fe de todos, el comunismo trató de ser la solución y de hecho la gente quiso ser comunista y en algunas partes les impusieron el comunismo, como en Rusia. Pero aún en Estados Unidos hubo una lucha entre los comunistas y los, vamos a decir, demócratas. Y aquí mismo en México hubo una lucha de querer meter el comunismo. Me consta. En mi pueblo los comunistas quemaron los santos, invadieron la iglesia, la profanaron, corrieron a los curas, hacían desfiles, humillaban a los católicos y luego estaban los ejidatarios que eran de don Lázaro Cárdenas y que tenían que ser socialistas, y el socialismo se quiso poner hasta en la Constitución para que este fuera un país socialista, ya por los 30 y tantos, 40 del siglo pasado, no hace 100 años pues. Entonces hemos nosotros pasado, pero eso ya se acabó esa lucha entre el comunismo y las democracias, porque desde que cayó el muro
de Berlín, 1987, ya el comunismo en Europa pasó a segundo lugar, menos en la URSS, pero también la URSS cayó, y ahora es Rusia, que es religiosa y que el patriarca Cirilo, es muy amigo de Putin, y entonces ese patriarca le bendice las guerras a Putin, y a Putin a Cirilo ya lo desconocieron los de Constantinopla y otras partes, porque los mismos creyentes rusos se atacan unos a otros cuando apoyan a sus gobiernos por encima de su fe. Por ejemplo, el patriarcado de Ucrania. Entonces, eso es el mundo, vamos a decir, y además el comunismo está muy fuerte en Corea del Norte. Aquí estaba pues en Venezuela y está en Cuba. Y aún entre nosotros ese comunismo ya se transformó en una dictadura no del proletariado, una dictadura de el partido Morena. Ellos son el Dios de este país, por eso AMLO cambió todas las reglas de todo, y hasta que él tenía otros datos, que abrazos no balazos, que los conservadores, los conservas, esto y aquello, los chairos y los fifís, e hizo un desbarajuste de la sociedad, metiendo rencillas para acabar con la democracia. Pero dio un giro el mundo hacia el conservadurismo, y entonces el comunismo está siendo atacado y está siendo destruido, y aquellas religiones que se apoyan en el comunismo, como los iraníes y como Rusia y otros lugares donde el comunismo es, vamos a decir, la mentalidad común. Bueno, pero ahora termino el tema con el cambio el relevo de los viejos por los nuevos. Ahorita la mayoría de los arzobispos importantes, como el de Monterrey, el de México, el de Guadalajara, el de Guadalajara, ya van a cumplir los 75 años, y entonces ya viene un relevo, porque aquí en Zamora, pues el obispo que hoy llegó y que mañana toma posesión, Joel, ese fue ordenado hace poco, tiene 11 años de obispo y estuvo en una de las diócesis más rurales y difíciles, como es Ciudad Altamirano. 11 años de que era un sacerdote común y corriente, y ahora fue el obispo de Altamirano y lo hizo muy bien, y ahora va a ser el obispo de Zamora. Brincó del rancho a la ciudad, y qué bueno. Le faltarán unos 15 o 20 años de obispo, está nuevo. El de Morelia, el antiguo, todavía el cardenal, allí está. Luego estuvo el arzobispo, cuando ya el cardenal cumplió sus 75 años, y estuvo el obispo Garfias, que es de ahí mismo, Carlos Garfias, que lo conocí cuando él era diácono, y por eso pasaron 50 años, él tenía 25 años cuando lo ordenaron y era diácono. Ya cumplió y ya entregó, y ya también hoy tomó posesión oficialmente su obispo coadjutor, que fue mi compañero en el seminario de Zamora, José Armando, y que pues tiene todavía por lo menos 10 años para ser arzobispo. Y
Y todos nosotros de hace 40 años que estudiamos, somos de otra mentalidad. Pero los sacerdotes de ahora, los que algunos van a ser obispos dentro de poco, tienen la mentalidad triunfalista de procesiones, peregrinaciones, rosarios, eventos masivos. Más se dedican a la farándula religiosa que a la enseñanza religiosa. Por eso, todo esto que estoy diciendo, para muchas personas es incomprensible, porque en los sermones ya no se tratan, en las predicaciones, de cosas sólidas, sino más bien sentimentales y de románticas y de cada época, y es normal. Pero entonces la iglesia que tenemos no puede ser una iglesia cristera, porque en tiempos de la cristiada la gente tenía una fe sólida y la gente de ahora tiene una fe pachanguera. Y en las pachangas, cuando hay una balacera, todos corren. Bueno, pero a lo mejor estoy equivocado. Ustedes mismos vean a dónde va la gente, a dónde se juntan los católicos, en los santuarios, en las reliquias, en las posadas, en las fiestas patronales, aunque los narcos y el gobierno a veces los perturban, como esto de la tinaja de Vargas, como cuando estuve en las Lomas, Jalisco, que el último año de la fiesta de allí los narcos dijeron que no iba a haber fiesta en el pueblo y ellos mandaron y no hubo fiesta en el pueblo, solamente en la iglesia. Por eso la gente de ahora pues tiene una fe muy convenenciera, o una fe muy débil, o una fe sin preparación, o una fe muy personal, como dicen unos, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, ni quien lo dude. Por eso, pero esta renovación tiene que ser para algo. Yo creo que para una adaptación a nuestros días, y ya me pasé demasiado. ¿Cómo son los jóvenes de ahora? Sentimentales. Sentimentales. ¿Cuál es la base de toda su vida? El sentimiento. Los apapachos. El quedar bien, el darles comodidades, las facilidades. Pero en fin, ahora estos nuevos obispos pues van a tener que poner en práctica lo que ellos gusten o lo que el Papa diga sobre la formación sacerdotal. Bueno, me disculpan, hoy tomé un tema absolutamente religioso. Voy a contestar sus aportaciones. Malena Orduña, hola padre, buenas noches. Buenas noches. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. José Ábalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad, bendiciones. Igualmente, José Ábalos. Jesús M, buenas noches, padre José Luis y comunidad. ¿Se mantendrá en nuestro país el número de católicos en estos tiempos? Sí, porque ser católico significa nada más declararse católico. ¿Es todo? Bueno, más tu pregunta podría ser de otro modo. Padre, ¿cuántos son católicos que se dicen católicos? Pues ahorita creo que entre 70 y 80% de los habitantes se dicen. Practicantes, pues tú lo puedes ver, si estás aquí en México, de esta ciudad tiene como 120,000 personas. ¿Y cuánta gente va a misa los domingos? De los bautismos no hay problema porque la gente está acostumbrada a bautizar, de la primera comunión tampoco, de la confirmación tampoco.
pero luego también puedes contar cuántos matrimonios se dan y qué tanto por ciento de esos matrimonios perduran en la unidad matrimonial. Y también se puede saber cuántos sacerdotes hay en una diócesis y cuántos abandonan por diversas causas. Entonces, quizá te des cuenta que el número de católicos, se dicen muchos, son menos los que practican y menos los comprometidos en las cosas de la iglesia. Bueno, no me gusta a veces así quejarme, pero en las lecturas aquí en Apatzingán, que es una ciudad, ay padre, nadie quiere leer, ay, no hay quien cante, ay, la encargada de la capilla llegó hace 5 minutos y ya es la hora y apenas entró la gente y hay que arreglar todo. Pues hay que arreglarlo. Que empezamos la misa y no hay ni cantores ni nada, bueno, pues uno se la echa. Pero eso no es normal. No es normal que no haya quien participe y ayude en las celebraciones. Naturalmente que en las del obispo, las de las fiestas, las que les gustan, no, pues ahí son un montón de gente, por supuesto. Pero así es. Esto no es ninguna novedad. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, padre. Qué bonita explicación del vino, el pan y la hostia. Aprendo mucho de sus pláticas tan sustanciosas. Gracias, padre. Dios lo bendiga, que descansen todos. Pues sí. Bueno, también aquí, ¿cuál es la materia del sacerdocio? Un hombre verdadero. Un hombre como Cristo. No un mariquita ni cosas por el estilo. ¿Quién es el ministro del sacramento del sacerdocio? El obispo. ¿Cuál es la forma? Pues la celebración en que se ordena al sacerdote. Ahora, ¿para qué se ordena el sacerdote? Pues para el servicio de Dios, de la iglesia y de los fieles. Tan simple. Y ya no digo, ay, padre, y se pasó un homosexual. Pues sí. Es como si me dijeran, padre, pues no hay más que galletas para la misa. Si no hay más, pues vengan las galletas Marías. Ay, pero a lo mejor no es válido, pues quién sabe. Ay, padre, no hay vino de uva. Bueno, pues traigan pues vino de ¿qué será? Una cosa semejante a la uva. Pues alguna otra frutilla que se parezca a la uva. Bueno, está bien, pero no son. Se corre el peligro de que no se realice el sacramento. Marimar Blanco. Buenas noches, apreciado sacerdote José Luis Segura. A todos saludos y bendiciones en todo momento. Igualmente. Igualmente, Marimar. María Sánchez, padre, muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Recumim. Buenas noches, padre José Luis. Gracias por toda su información. Dios me lo bendiga. No me pierdo ninguno de sus videos, pero lo veo en repetición. Mil disculpas. Sí, pues está bien. Así es. Y qué bueno que haya posibilidades de verlo fuera del tiempo. Silvia Muñoz, ya llegué y con gusto a saludarlo. Padre José Luis y audiencia, ya di mi like. Bueno, muchas gracias por sus likes. Elvira Espinosa, buenas noches, Padre José Segura. Gracias por ser un sacerdote, de hablar siempre con la verdad. Siempre estoy al pendiente de sus palabras. Pues lo intento. Gracias, Elvira. Silvia Muñoz. Su opinión, Padre José Luis, sobre el ritual con la justificación de
pueblos originarios, hace de manera oscura la sucesora, para que los ciudadanos no tengamos voluntad para levantar nuestra voz y sacarlos. Bueno, pero ¿quién cree en esos ritos sino la gente más ignorante? Eso ya pasó de moda. Pero no le hace, pues es folclore es cosas de los pueblos. Gloria Rocío Comparana Arroyo. No, padre, los jóvenes de hoy son de cristal, son muy mimados y hasta un poco atarantados. Perdón, me pasé. No, sí están atarantados para unas cosas, pero para otras no. Saben usar muy bien sus celulares, etcétera, etcétera. R. Guerra. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. Usted no me ve mucho aquí, pero yo sí lo veo casi diario a usted. Sigo siendo adicta a su canalito. Dios lo bendiga y nos bendiga a todos. Rosario Guerra. Bueno, está muy bien. Muchas gracias, Rosario Guerra. Alejandro Villarreal, padre, no está encendida su notificación en pantalla de YouTube. Ya les he dicho que desde un día que dije algo que no le gustó a nuestro gobierno o al YouTube, me tienen muy restringido, por eso me tienen que buscar, porque no estoy entre los canalitos que tienen la aprobación del gobierno o del mismo YouTube. Me tienen muy así como vigilado, pero está bien, y además limitado. Bueno, gracias, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche.